Buenos días, mis amigos. Hoy vamos a comenzar a tratar un tema que yo sé muy bien que a algunas personas le da miedo, el cáncer. Cuando trabajaba en la radio hace ya algunos años, una de mis seguidoras, y que era amiga personal mía, me escuchaba todos los días, fanática a mis programas de radio, pero cuando yo decía voy a hablar de cáncer, apagaba el radio. Y después me decía, doctor, no lo oí ayer porque usted habló de cáncer, y yo no quiero saber nada del cáncer. Infelizmente hay personas que no se, o sea, que tienen miedo a enfrentarse a realidad. A la realidad se le enfrenta y se combate contra ella, no se le da la espalda. Bueno, el cáncer es una de las 10 principales causas de muerte en todos los países, en todas las edades. Y si tenemos en cuenta solamente por encima de los 18 años, podemos decir que es una de las 5 primeras causas de muerte en prácticamente todos los países. O sea que es una enfermedad que mata y que mata a muchas personas. Según la OMS, el cáncer de pulmón y vías respiratorias ocupaba en el año 2021, el año pasado, el sexto lugar entre causas de muerte en todas las edades, en todo el mundo, incluyendo recién nacidos. Mira la importancia, sexto lugar entre todas las personas que fallecieron en el año 2021. En 2022 se diagnosticaron aproximadamente 20 millones de casos de cáncer en todo el mundo, cáncer de todo tipo, y fallecieron por el cáncer 10 millones de personas. La mitad de los diagnosticados. No quiere decir que la mitad de los diagnosticados fallecieron, pero la cifra es impresionante, ¿eh? El tipo de cáncer más frecuentemente diagnosticado en el mundo es el de piel, pero afortunadamente la mayoría de los cánceres de piel no son mortales a no ser que uno se descuide. Ya hablaremos de eso también. Entre los cánceres con mayor mortalidad están el de mama en mujeres. También se diagnostica en hombres. Uno de cada 200 aproximadamente cánceres de mama es en hombres. Yo he visto algunos. Son poco frecuentes, pero he visto algunos. El cáncer de pulmón es muy frecuente. El de tráquea, cáncer de próstata, cáncer de colon y recto. El melanoma, que es un tipo de cáncer de piel bastante agresivo y que cuando se diagnostica con rapidez no hay problema, pero si usted lo deja ahí, bueno, pues la situación se complica en poco tiempo, muy poco tiempo. Todos, aún los no médicos, no tienen nada que ver con la medicina, todos conocemos por lo menos a alguna persona que sufre de cáncer. Y siempre decimos, pobrecito, tiene cáncer. ¿Y por qué pobrecito? Si el cáncer puede curarse. El total de casos de cáncer estimado para el año 2023 en los Estados Unidos es de 1.958.310 casos. Eso, desde luego, representa el 100%. Si observamos los 10 cánceres que se pronostica son los más frecuentes en este año, o sea, no solo que se pronostica, que ya se tiene la perspectiva de que son, tenemos en primer lugar el cáncer de mama, tanto en hombres como en mujeres, porque recuerden que los hombres también pueden tener cáncer de mama, con 300.590 casos. Próstata, esta sí no es en las mujeres, nada más que en los hombres, desde luego, ¿no? 288.300 casos. Pulmón y bronquios, 238.340 casos. Esto representa el 12,17%. Pueden ver a la derecha en azul las proporciones. Queremos señalar una cosa, si bien el cáncer de pulmón y bronquio es el cuarto en frecuencia, es el primero en mortalidad. Colon y recto, 153.029 casos para un 7,81% de todos los cánceres. Melanoma cutáneo, 97.610 casos para un 4,98%. Ya habíamos dicho que el cáncer de piel es posiblemente el cáncer más frecuente de todos, pero como realmente de baja mortalidad, el que se tiene en cuenta casi siempre es el melanoma. Los demás son casos que se diagnostican y se resuelven. Cáncer de vejiga, 82.290 pacientes con 4,20% del total de casos. Riñón y pelvis renal, 81.800 casos para un 4,17%. Linfoma no Hodgkin, 80.550 casos para un 4,11%. Útero, cuerpo y cuello, 80.160 casos para un 4,09%. Y el noveno lugar. Y finalmente páncreas con 64.050 casos para un 3,27% en el décimo lugar. Estos 10 cánceres, estas 10 localizaciones del cáncer representan el 74,92% de todos los cánceres que se pronostica, o sea que el estimado de cáncer, no es pronóstico, el estimado de cáncer ya del año 2023. ¿Qué es el cáncer? ¿Por qué se llama cáncer? ¿Por qué se produce el cáncer? ¿Puede prevenirse? ¿Puede curarse?
cuáles son los tratamientos actuales y cuáles son las perspectivas futuras a no muy largo plazo. Estas preguntas son las preguntas principales que vamos a tratar de responder a lo largo de este ciclo. ¿Lo lograremos? Usted me lo dice al final. Si quedó satisfecho con la respuesta a estas 3, 4, 5, 6 preguntas, 6 preguntas. ¿Comenzamos por qué? Siempre se comienza por el principio, ¿no? Y aquí comenzaremos por el concepto de cáncer. ¿Qué es el cáncer? Ante todo aclaremos algo. Neoplasia no es cáncer. Neoplasia quiere decir crecimiento nuevo de tejido y se refiere a que aparecen tejidos celulares nuevos que pueden ser malignos y es lo que se llama cáncer, o pueden no ser malignos. Yo no diría tanto benignos porque a veces tienen sus características, pero bueno, no son malignos. ¿Y por qué se dice que no son malignos? Porque no son agresivos, no producen lesiones a distancia y no infiltran el área donde están creciendo. Pero son tumores también que molestan, aunque no sean malignos propiamente dicho, que no reúnen todas las características. Estos tumores, las neoplasias, como les decía, pueden ser malignos o benignos. El concepto que tenemos nosotros, el concepto dado por Rupert Willis, un patólogo australiano, incluye todas las neoplasias, pero es el mejor concepto que existe. Después podemos aclarar cuándo una neoplasia es maligna. Las neoplasias benignas, bueno, pues lo único que hacen es eso, crecer y empujar los tejidos. Una verruga, un pólipo, son neoplasias benignas, que ellas crecen libremente hacia donde no hay otros tejidos, pero donde hay tejidos se inhiben y entonces los empujan un poco, pero no los invaden, no los infiltran. Las neoplasias malignas no tienen un comportamiento tan decente, son más agresivas. Neoplasia, por tanto, que es lo que quiero que quede claro, no quiere decir cáncer. Cuando usted le diga, fulano tiene una neoplasia o usted tiene una neoplasia, no quiere decir que tiene cáncer, quiere decir que tiene un grupo de células que están creciendo de forma no bien controlada, que puede ser cáncer o puede no ser cáncer. El cáncer tiene características propias, particulares, que son las que hacen que se considere maligna. El patólogo australiano Rupert Willis definió las neoplasias como un conjunto anormal de tejidos con un crecimiento que sobrepasa el de los tejidos normales, no coordinado con estos tejidos, con los tejidos que los rodean, que conserva el mismo carácter excesivo después que terminó el estímulo que provocó el cambio. O sea, hay un estímulo inicial, este tejido empieza a crecer, el estímulo desaparece, pero el tejido sigue creciendo, ya no hay quien lo controle, Ya es un crecimiento completamente descontrolado y no coordinado con los tejidos que lo rodean. Esta es la definición de Willis, pero posteriormente está en la definición, está en una definición que abarca neoplasias benignas y neoplasias malignas y señala como característica principal de ambas su crecimiento excesivo, no controlado e independiente de los estímulos externos. Posteriormente se añadió una ampliación a este concepto, que carece de objeto, o sea, este crecimiento no tiene un objeto, no tiene un objetivo, es un crecimiento sin objetivo ninguno. Ataca al huésped en el sentido de compite con los tejidos y las células normales por el suministro de energía y sustratos metabólicos y es prácticamente autónoma. Este añadido define todavía los tipos de neoplasia, benigna y maligna, No define todavía cuál es maligna y cuál es benigna, son neoplasias en general. Hablaremos de los dos tipos y señalaremos cuando una neoplasia benigna se convierte en una neoplasia maligna, que es lo que se llama cáncer. Y para esto la célula necesita superar algunas limitaciones que le impiden agredir a la persona que la padece. Si la célula supera estas limitaciones, entonces se convierte en una célula maligna y ya es un cáncer. ¿Por qué recibe este nombre? Es una historia larga y no bien documentada. Se han encontrado descripciones de neoplasia de tumores malignos desde la época de los antiguos egipcios. Imagínense ustedes cuánto hace de eso, 4.000 años puede ser. Pero el nombre de cáncer no aparece hasta la antigua Grecia, aproximadamente en el siglo 5 o 6 a.C. Se le atribuye al padre de la medicina, Hipócrates, haberlo utilizado por primera vez. Hace referencia a este nombre a un ser mitológico, el cangrejo gigante Carcinos, el nombre de este cangrejo que vivía en la laguna de Lerna y que cuando Hércules acudió a matar a la hidra de Lerna, es uno de los famosos 12 trabajos de Hércules, él fue a matar un animal mitológico que tenía muchas cabezas. Esas cabezas crecían por todas partes, le cortaba una cabeza y volvía a aparecer, entonces en vez de una aparecían dos y entonces no podían matarla. Pero Hércules fue a matarla y porque le dieron ese trabajo, fue una de las tareas que él tenía que desempeñar
Y cuando llegó ahí la diosa Juno, que no lo quería nada bien, porque además Hércules era hijo del esposo de Juno, con otra mujer, imagínense, podía quererlo. Bueno, pues no lo quería mucho, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo ella? Le ordenó a Carcinus, a este cangrejo gigante, que atacara a Hércules. No deje que mate a la hidra, atácalo. Y Carcinus atacó a Hércules. Afortunadamente, Hércules pudo derrotar a Carcinus y matar a la hidra. ¿Por qué Hipócrates utilizó este nombre? Bueno, sí lo utilizó, porque eso no está seguro, eso es lo que se dice, pero nadie está seguro que Hipócrates realmente ha sido quien utilizó este nombre por primera vez. Solo nos queda especular. ¿Y cómo especulamos? Creo que hay dos razones lógicas que pudieran invocarse. La primera de ellas es muy sencilla. Carcinus atacó a Hércules a traición, por detrás, como ven ahí en este dibujo que está en una ánfora griega antigua. Y lo atacó solapadamente. Hércules no lo vio ni acercarse. Repentinamente Carcinus lo atacó, lo agredió y empezó a lesionar a Hércules mientras luchaba con la hidra. Esta podría ser una razón, porque el cáncer muchas veces se diagnostica en etapas avanzadas y entonces decimos le apareció de repente, o sea, atacó agresiva y solapadamente como hizo Carcinus, pero realmente el cáncer se podrá diagnosticar de repente, pero el proceso que conduce a la transformación de una célula madura normal en una célula cancerosa no es un proceso repentino, es un proceso de muchos años. Algunos calculan que por lo menos 10 años o más para que aparezca el cáncer desde que la célula inicia las primeras transformaciones y 10 años o más para decir que una persona está curada de cáncer, aunque no tenga ninguna manifestación. Hay que esperar por lo menos 10 años para decir con seguridad absoluta o casi absoluta que esa persona está curada de ese cáncer. La segunda posible razón sería el daño que el cangrejo causa con sus pinzas en los tejidos que ataca. Lesiona, destruye tejido, igual que el cáncer. Bueno, cualquiera de estas dos razones pudiera explicar el paralelo entre cáncer y cangrejo, que aparentemente fue Hipócrates quien lo utilizó por primera vez, esta palabra, cáncer por carcino. El proceso por el que una célula normal, madura, se convierte en una célula agresiva de crecimiento incontrolado y capaz de hacer daño a nuestros tejidos, lo mismo cerca del lugar donde crece que a distancia, es un proceso largo. Pero, como dice un antiguo aforismo chino, el camino más largo comienza con el primer paso. Todos los humanos están formados por células eucariotas. Ya tuvimos un ciclo de células eucariotas que si alguien no lo vio se lo recomiendo para que pueda entender muchas de las cosas de las que vamos a seguir hablando. Estas células pueden ser células maduras, bien diferenciadas, con características propias de un tejido específico. Por ejemplo, los leucocitos de la sangre, que tienen sus características propias, que tienen sus funciones propias y que tienen un lugar donde ellos están, en la sangre, y que pueden salir a los tejidos también porque eso es parte de su trabajo. Los hepatocitos del hígado, células hepáticas que tienen funciones metabólicas muy importantes. Las células musculares, cuya principal función es la contracción, son células maduras y desarrolladas, con funciones bien definidas y localizadas en órganos también bien definidos. Estas células maduras, bien diferenciadas, pueden reproducirse por la llamada división binaria. Es decir, una célula madura crece, aumenta de tamaño, duplica su estructura, se desarrolla y después se divide y da origen a dos células hijas idénticas, o que deben ser idénticas, ya veremos que no siempre es así, a aquella célula inicial que le dio origen, a la célula original. El proceso por el que una célula crece, se desarrolla y termina dividiéndose en dos, se llama ciclo celular. Y para poder entender la fisiopatología del cáncer hay que entender el ciclo celular. Ya hablamos, tuvimos dos programas de ciclo celular cuando hablábamos de células eucariotas y si alguien quiere reforzar la base, puede buscarlo y verlos. En este proceso de división, los cromosomas se van gastando en las extremidades. Estas extremidades de los cromosomas están protegidas por una estructura que siempre he visto como si fuera un casquete, un casco puesto ahí como los cascos de protección de los constructores para que no se dañe. Y esta estructura se llama telómeros.
Es una estructura que no contiene información. Recuerden que los cromosomas están formados por los genes, material de ácido desoxirribonucleico, y que es la información para formar proteínas. En el caso de cuando una célula se divide, los cromosomas, los extremos de los cromosomas siempre se gastan un poquitico, ¿no? Y este poquitico no lesiona la información de los genes porque ahí no hay genes, ahí no hay información, pero los cromosomas se van haciendo cada vez más pequeños. Las células se reproducen, gasta un poquito los cromosomas, los puntos de los cromosomas se vuelve a reproducir, se gasta otro poquito y llega un momento en que ya esta punta está tan gastada que no puede dividirse más. Una célula madura puede reproducirse de forma limitada. Se calcula que alrededor de 25 veces, no más de 25 veces. Desde luego cada una de las células hijas se puede dividir un poco más de tiempo, ya no son las 25 veces, ya la célula hija se puede dividir 24, pero son dos células hijas, después la otra célula hija se puede dividir 23, etcétera, 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 etcétera. El desgaste de los telómeros limita las veces que una célula puede reproducirse. Y mientras una célula madura, y este es otro aspecto que tengan en cuenta, se reproduce más veces, más posibilidades de que cometa errores en la duplicación. Ustedes duplican un documento y hay más probabilidad de que aparezca un error. Van a fotocopiar un documento y puede ser que la fotocopia no tenga la calidad que tenía la fotocopia anterior, pero si fotocopian a la fotocopia, pues cada vez va a ser igual. Lo mismo pasa con una célula madura. Cada vez que se divide van apareciendo pequeñitos errores que algunos se reparan, otros hacen que la célula se destruya, pero otros se quedan ahí. Y este es otro problema también en una célula madura. Tenemos dos: desgaste de los telómeros y acúmulo de errores genéticos. Y los errores genéticos, los cambios en la información genética, se llaman mutaciones. El desgaste de los telómeros está relacionado con mecanismos de envejecimiento y con modificaciones genéticas también. Envejecemos, entre otras causas, porque nuestros telómeros se gastan. Y las personas que tienen una mayor cantidad de células que se reproducen, pues se le gastan más rápidamente los telómeros, hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, no son solamente en nuestro organismo, no existen solamente células maduras, completas, normales. También existen otras células, células que tienen características diferentes, y estas células que son un poco con características diferentes se van dividiendo de forma no controlada. O sea, ellas, o sea, no limitada, disculpen, no controlada, de forma controlada pero no limitada. Estas células que están en nuestro organismo, que no están diferenciadas, no son células maduras completamente, son células que pueden dividirse indefinidamente. Son las llamadas células madre. La célula madre es una célula que no ha llegado a un proceso de desarrollo y diferenciación total y que tiene la capacidad de reproducirse. ¿Cuántas veces? Todas que hagan falta. Pero existen tres tipos de células madre, ¿no? Vamos a mencionar los tres tipos de células madre, que es lo que nos interesa, que ustedes entiendan bien por qué estas células pueden dar origen a muchos tipos de tejidos, células normales, maduras, etc. Y ya se nos va haciendo largo el programa, por eso terminamos y continuaremos con la introducción en el próximo. Hasta entonces.